Al cruzar el umbral de nuestra casa aquel domingo, mi esposo pronunció solo 3 palabras. Ahora no, después. En ese instante, no comprendí su significado. Acabábamos de regresar de una reunión de 4 horas. Mis pies palpitaban dentro de mis pesadas botas negras, y mi espalda me dolía por los rígidos bancos de madera. Mi único deseo era poner el asado en la mesa, como cada domingo en mi matrimonio. Sin embargo, me interceptó en la entrada de la cocina. Su agarre en mi muñeca fue suave pero firme, y repitió aquella palabra. Cuando aclaró su intención, se me reveló una verdad que ningún ministro había pronunciado jamás durante un servicio religioso. Existía completamente oculta, entre los límites definidos por la orden y la absoluta discreción otorgada a los hombres. Antes de revelar lo que me pidió aquella tarde, mientras aún llevaba mi gorro de oración, es necesario comprender dónde comenzó este camino. Pasé mi juventud en una comunidad Amish de la antigua orden en el condado de Lancaster, Pensilvania. Ahora doy voz a las experiencias que nos enseñaron a reprimir, ofreciendo una perspectiva auténtica de la vida cotidiana desde alguien que la vivió desde dentro. Para quienes crecieron en entornos donde autoridades invisibles dictaban lo que ocurría a puerta cerrada, reflexionar sobre quién ostentaba ese poder puede ser un paso profundo. Si estas reflexiones resuenan, compartirlas con otros que las comprenden puede ofrecer una rara sensación de conexión. Para comprender aquella mañana, hay que observar la rígida estructura que regía nuestros domingos. Un día muy alejado del descanso del sábado imaginado por los ingleses. Nuestras vidas ese día estaban estrictamente reguladas, con reuniones de culto cada 2 semanas que rotaban entre varias granjas locales. Sin un edificio de iglesia propio, transportábamos los pesados asientos de granja en granja, usando una carreta especial. Nuestro día comenzaba mucho antes de las 4 de la mañana, para atender al ganado, que no reconocía días sagrados. Después, nos vestimos con nuestras ropas más sobrias y sencillas. Las mujeres se ajustaron sus inmaculados gorros de oración, y los hombres se pusieron chalecos negros, antes de emprender un silencioso viaje en carruaje hasta la casa designada. El culto se prolongó de 3 a 4 horas, en bancos sin respaldo, dividiendo a la congregación por género a lo largo de la sala. No nos acompañaba ningún instrumento musical, solo las melodías prolongadas y pausadas del bund, un himnario de origen antiguo, donde una sola línea podía extenderse tanto que su inicio se olvidaba fácilmente. El sermón se centró incesantemente en la entrega y la obediencia, haciendo hincapié en la Gelassenheit, la renuncia total a la voluntad personal. El obispo habló constantemente de la esposa que se somete a su marido, así como el marido se somete a la autoridad divina de la Iglesia, instruyéndonos que nuestros cuerpos no nos pertenecían. Todas las mujeres presentes comprendieron que estas lecciones no terminaban cuando la congregación se ponía de pie para marcharse. Nos acompañaban de regreso a nuestros hogares, ocupando un espacio oculto que los ajenos no percibían. Los ingleses suelen asumir que nuestras restricciones se limitan a los signos visibles, como nuestra vestimenta, los carruajes tirados por caballos o las barbas sin recortar. Sin embargo, bajo ese orden observable, existía un código tácito que se transmitía silenciosamente entre los hombres, otorgando al marido un grado de soberanía doméstica, cuyos límites nunca se definieron para el resto de nosotras. Si bien las normas de nuestro distrito especificaban las dimensiones exactas del ala de un sombrero, los pliegues permitidos en una prenda, la prohibición de los relojes a pilas, la distancia que podía recorrer un caballo, y los colores precisos del calzado aceptable, guardaban absoluto silencio respecto a la dinámica íntima del matrimonio. En nuestra sociedad, lo que no se menciona en las reglas, se tolera en la práctica, convirtiendo el silencio en una forma de autorización absoluta. Me casé con Amos cuando tenía 19 años, tras un breve noviazgo típico de nuestra gente. A los 23, era un hombre de negocios que trabajaba bien con el ganado. Tras la cosecha de otoño, nos casamos un jueves tradicional de noviembre, y establecimos nuestra vida en una pequeña residencia construida con la ayuda de sus familiares. Durante nuestro primer año, nuestros domingos mantuvieron un patrón invariable de culto. El viaje de regreso,
y la preparación del banquete del mediodía, la única comida sustanciosa de la semana, que consistía en carne asada, patatas y pasteles preparados el día anterior, para evitar trabajar en el sábado. Esa comida en particular representaba el único aspecto de la semana que pertenecía enteramente a mi dominio. Lo cual aumentó mi desconcierto, cuando Amos me bloqueó el paso en la entrada de la cocina, para declarar que la comida tendría que esperar. Tras haber trabajado desde la madrugada, me encontré frente a un marido que afirmaba con calma que sus deseos inmediatos eran prioritarios a la comida, a que me quitara el velo y a nuestro almuerzo. Lo que ocurrió en esa cocina no se trataba simplemente de una tarde o una exigencia específica, sino más bien de una comprensión de la estructura fundamental de nuestro hogar. Allí, envuelta en el aroma a humo de leña, ganado, y la fría atmósfera de noviembre, que se aferraba a mi ropa, comprendí que mi marido actuaba bajo la convicción de que la jerarquía doméstica era enteramente suya. Las exhortaciones sobre la sumisión femenina, que acabábamos de escuchar en la reunión, pretendían dictar nuestras vidas privadas, y mis propias expectativas sobre la secuencia adecuada de un domingo, priorizando la alimentación sobre las necesidades físicas, eran vistas como una forma de vanidad personal, que debía ser eliminada. Esta era la esencia de Gelassenheit, la supresión total de los deseos individuales. No actuó con malicia, una distinción crucial que es importante comprender, ya que creía sinceramente que mantenía un hogar virtuoso, de la única manera que jamás había presenciado. Al mismo tiempo, a mis 19 años, creía que mi vacilación interna, la silenciosa resistencia que cuestionaba la demora de la comida, era una señal de mi propia naturaleza pecaminosa. Nos habían educado para creer que la rebeldía interna constituía Hochmut, la arrogancia más severa, y que una esposa virtuosa no sopesa sus propias preferencias con las de su marido, sino que encuentra la santidad a través de la obediencia inmediata. En consecuencia, me sometí, convenciéndome de que la posterior frialdad emocional que experimenté era simplemente la necesaria erradicación de mi propio orgullo. Esta realidad no era exclusiva de mi hogar. Mi compañera Rebecca, quien se casó un año antes que yo, compartía un vínculo tácito común entre las mujeres de nuestra comunidad, donde trabajábamos juntas en proyectos de trabajo compartidos y círculos de costura, sin jamás expresar nuestras verdades más profundas. Sin embargo, en una tarde húmeda, mientras conservaba tomates en su cocina, rodeada del vapor que se elevaba, comentó casi en un susurro que su marido también tenía expectativas muy concretas para los domingos. No dio más detalles, ni hacía falta. Nuestras miradas se cruzaron, por un instante, sobre los utensilios de cocina calientes antes de que volviera a sus tareas. Nunca volvimos a tocar el tema, pero el mensaje era claro, comunicado a través de la sutil taquigrafía, de frases a medio terminar, y miradas prolongadas, que existía entre las mujeres de nuestro mundo. Compartíamos una conciencia colectiva, pero la ausencia de un vocabulario apropiado nos impedía afrontar la realidad sistémica. Porque un problema sin nombre es un problema al que no se puede oponer resistencia. Me llevó muchos años y orientación externa comprender que el orden documentado no era la principal limitación, porque las normas visibles eran explícitas, podían debatirse abiertamente, evaluarse en las asambleas de la congregación y modificarse gradualmente a lo largo de las generaciones. En contraste, los privilegios no escritos con respecto a las demandas domésticas de un esposo nunca se formalizaron, dejándolos completamente aislados del escrutinio, ya que no se puede desafiar una regulación que nadie reconoce, ni cuestionar un silencio sistémico. Años después de mi partida, un consejero compartió una perspectiva que me ha acompañado desde entonces, señalando que la forma más inflexible de control es la que permanece sin expresar, ya que su misma invisibilidad no deja nada que disputar. Esto me hizo recordar ese umbral específico de la cocina, a Amos pronunciando su directiva, y la completa falta de recurso disponible, cuando no se había articulado ninguna regla explícita. Esta reflexión no pretende presentar a Amos como un villano. He considerado profundamente su perspectiva, a lo largo del tiempo, y no lo veo como un individuo malicioso. Él era simplemente producto del mismo silencio
que moldeó mi propia crianza, operando bajo los mismos paradigmas heredados transmitidos por su padre, sin que se le informara jamás que una estructura alternativa para un matrimonio o una vida podían existir. Él reclamaba la autoridad que le habían inculcado, que le pertenecía por derecho. La verdadera desgracia no reside en las acciones de un cónyuge individual, sino en toda una cultura que regula meticulosamente las dimensiones físicas de la vestimenta, dejando la existencia interior de la mujer completamente sujeta a la discreción masculina, etiquetando todo el sistema como ley divina. Cuando decidí romper lazos con la comunidad, a los 26 años, las consecuencias llegaron con una severidad inmediata y total, a través de la práctica del midung. Mi correspondencia a mi madre fue devuelta sin abrir, y mi padre se negó a comunicarse por teléfono, hasta que la conexión cesó por completo. Quedé instantáneamente aislada de todo el tejido social que me había apoyado en cada etapa de mi vida, desde el nacimiento hasta el entierro. Las mismas personas, que en caso de tragedia, reconstruirían una estructura en un solo día. La magnitud de esa separación fue inmensa, pero en el mundo exterior, encontré conceptos que antes me habían sido negados, como la autonomía personal, y la comprensión de que la verdadera sumisión debe ser una elección voluntaria, no una obligación impuesta por un silencio incuestionable. Llegué a comprender que la resistencia interna que sentí a los 19 años no era síntoma de orgullo pecaminoso, sino la voz de una persona que afirmaba su propia existencia. La comunidad de mi juventud me legó cualidades perdurables, que siempre conservaré. Una sólida base espiritual, una profunda conexión comunitaria, capacidad para el trabajo arduo, y paz interior, en medio de la adversidad. Mi duelo, por esa pérdida, es sincero, pero ningún texto sagrado exige que una mujer renuncie a su autonomía, al entrar en su hogar, ni ningún decreto santifica el capricho de un marido, simplemente por su autoridad. El ser divino que reconozco hoy, no dicta el estilo del ala de un sombrero, mientras condena la autonomía física de una mujer, al silencio absoluto. Para cualquiera que haya vivido, en un mundo donde las restricciones visibles ocultaban las verdaderas fuerzas del control, o que haya interiorizado la creencia de que una voz interior de protesta era una falta moral, comprendan que no eran ni arrogantes ni carecían de devoción. Simplemente eran seres humanos, una identidad que nunca requirió absolución. Poseo la madurez necesaria para administrar un hogar y servir a la congregación, pero me faltaba comprender que la obediencia solo tiene sentido cuando se tiene la verdadera libertad de negarse. Valora la independencia que reclamas, pues es precisamente lo que preserva tu existencia.